Estoy en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen. Ezequiel 16, 3. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti, ¿me puedes subir un poquito el retorno, por favor? Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la arena, como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y te puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Cuántos dicen amén? Esto es una palabra de Dios preciosa. Habla del momento en que Dios nos encontró. Si tuviéramos que describir este pasaje a la luz del Nuevo Testamento, hablaríamos de un Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo: de cierto os digo, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y quiero enfocarme en el versículo 3, por favor léalo de nuevo conmigo. Dice: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Sepa usted que cuando le habla a Jerusalén hay un antropomorfismo. Hace poco comenté lo que era una figura hermenéutica, darle forma humana a algo inanimado, ¿sí? Le habla a Jerusalén como si fuera una persona. Sabemos que es una ciudad, pero le dice a Jerusalén, y en esta noche nos dice a nosotros, haciéndonos cargo de la palabra: tu origen, tu nacimiento. Y no es poca cosa, hermanos queridos, hablar de nuestro origen, hablar de nuestro nacimiento. Note usted que en el verso 3 le dice: tu origen, tu nacimiento, tu padre fue, tu madre fue. Es como que está apelando a ese árbol genealógico de donde todos procedemos. Hermanos queridos, quiero decirle en esta noche, aunque usted ya lo sepa, que usted no es un producto terminado ni un producto venido de la casualidad, que usted responde a un largo legado genealógico. Todos respondemos a un patrón genético.
Y cuando hablo de un patrón genético estoy hablando de rasgos distintivos, de conductas. Y cuando hablo de conductas estoy hablando de conductas algunas heredadas, otras adquiridas. Cuando hablo de conductas heredadas son aquellas que nos transmitieron nuestros progenitores, nuestros padres. Tradiciones, mandatos familiares, costumbres familiares, etcétera, etcétera. Pero cuando hablo de conductas adquiridas, son aquellas que la sociedad nos impone, son aquellas que la cultura nos van enseñando día a día. Todos respondemos a rasgos, a conductas, pero déjeme decirle que todos respondemos a una dosis de pecado detrás de nuestro origen. Mírelo al de al lado y dígale, tú tienes un origen. Dios le dice a través del profeta Ezequiel, tu padre fue, tu madre fue. Y todos nosotros cargamos un legado de pecado. Todos nosotros venimos con una torcedura que la Biblia lo llama iniquidad. Ahora, déjeme decirle que desde ese origen nadie responde a Dios por naturaleza si Él no nos llama. Voy a ponerlo de nuevo en estos términos. Nadie responde a Dios por naturaleza si Él no nos llama. A nadie se le ocurre decir, bueno, hoy me levanto, hoy voy a buscar a Dios, hoy voy a tratar de llevar una vida correcta, hoy voy a tratar de ver qué hay detrás de la existencia del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. No, en nosotros hubo morbo, en nosotros hubo pecado, en nosotros hubo distorsión, en nosotros hubo excesos. Por no decir lo que los hay todavía. Tu origen, tu nacimiento. Cada vez que respondas a una conducta, cada vez que respondas a un instinto, estás respondiendo a algo que heredaste. Y ese algo que heredaste necesita ser cortado, necesita ser transformado, necesita ser amputado de tu vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso le acusa y le dice, está bien, viniste a la vida, pero venís cargado con un legado que es necesario apuntalar, que es necesario enfrentar. No podemos ser evasivos a la herencia que cargamos, hermanos queridos. Hay que hacerse cargo de donde cada uno viene. Justamente el Evangelio, dice la Biblia, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero el verso 4 va a decir otra cosa interesante también. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. En otras palabras, lo que le está diciendo Ezequiel a Jerusalén, o lo que le está diciendo Ezequiel por palabra de Dios a su público, a su auditorio, le está diciendo, te faltó atención, contención, cuidado. Es como si una mamá trae una criatura al mundo, la da a luz y la deja ahí tirada. Dice muy específicamente, no fue cortado tu ombligo, algo necesario para evitar todo tipo de infecciones. Él le dice, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni envuelta en fajas. Una criatura desprovista del cuidado nurserí, una criatura desprovista de cualquier tipo de cuidado, recién salido del vientre materno. Escúcheme, la carencia de recibimiento que está apuntando el profeta es lo que nosotros cargamos como legado en esta vida. Sí, aun cuando hayas crecido, aun cuando te hayas desarrollado en la vida, todos venimos con esta maldición de haber sido desprovistos de atención, contención y cuidado, porque al no tener a Dios no tuvimos nada de esto. Te pudieron haber tenido en cuna de oro. Pudiste haber nacido en la mejor clínica privada, pero quiero decirte que fuera de Dios hay todas estas carencias. La carencia de recibimiento. El primer contacto físico del niño con alguien, ¿sabe cómo se llama? Impronta.
Diga conmigo, impronta. ¿Qué significa impronta? Es una palabra que significa lo primero que se imprime en alguien. Decía el de al lado, lo primero que te imprimieron. Yo le conté esa anécdota de la patita, de una pata, ¿sí? De esa ave, de una pata, que andaba con todos los patitos. ¿Cuántos estuvieron? Decía de lado, ¿cómo estás con los patitos? Están alineados los patitos. Usted sabe que ella los había empollado, los había tenido, pero hubo uno de los huevos que fue a parar cerca de un botín. ¿Cuántos escucharon esto? Y cuando el pollo ese el pato bebé, rompe la cáscara, lo primero que encuentra, ¿qué es? Un botín, un borcego. ¿Sabe qué? Todos los patitos con la mamá iban para un lado y ese que nació al lado del borcego, en donde encontró su cobijo, ni bien salió de la cáscara, no lo podían despegar del botín. Todos iban para un lado con la mamá y él pegado al botín y pegado al botín. Aquellos que estudian las conductas humanas saben que dijeron, eso fue la impronta. ¿Cómo la impronta? Sí, él lo primero que vio cuando salió de la cáscara fue el botín y a él le adjudica eso como su mamá y nadie se lo va a sacar. Ese fue el instinto, esa fue la impresión, esa fue la impronta. Quiero decirte que el primero que te brindó afecto, el primero que te recibió, el primero que te acobijó, ese es a quien vos vas a seguir. Quiero decirte en esta noche que lo primero que se imprime en alguien es el afecto, las caricias, etcétera. La succión del niño, la succión de sus labios no es solamente el pedido de alimento, sino también de sentir y dependencia de alguien que lo reciba. Todo esto es una figura preciosa que Dios habla a través de su profeta y así venimos a la vida sin Dios y nos convertimos en bestias irracionales. Por eso es que la Biblia tiene que apuntar a un nuevo nacimiento, porque cuando nacimos no se nos imprimió la imagen de Dios. Cuando nacimos no tuvimos ese primer contacto divino. Nacemos bajo una naturaleza de pecado. La Biblia dice que Adán y Eva cuando pecaron, cayeron de la gracia, cayeron de la relación con Dios y luego sus hijos tuvieron que enmendar y reconstruir esa relación con Dios. Por eso es que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso es que hay mucho más porcentaje de probabilidad de aquellos niños que vienen a la iglesia, de aquellos niños que nacen en el seno de una familia cristiana, de que luego puedan reproducir esa impronta a futuro, que aquellos que crecen y nacen fuera de las cosas de Dios. Quiero decirte en esta noche, hermano querido, que hoy tenés la posibilidad de estar en el seno de la familia de Dios y que tus hijos puedan crecer con la impronta que Dios les va a dar en esta casa. Ellos tendrán que tener un encuentro personal con Cristo. Ellos tendrán que hacer una profesión de fe en algún momento de su vida. Pero está garantizado que su impronta y que cuando despierten del cascarón, ¿con quién se encontrarán? Con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El verso 5 dice algo similar y todavía estoy en la introducción. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo y con menosprecio de tu vida el día que naciste. Una condición de abandono total está describiendo el profeta. El Salmo 27:10 dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá, porque nadie te puede dar lo que solo Dios. Vos podés tener el hogar ejemplar, podés tener los padres más éticos y más morales que existan. Aprovecho para decirte que la ética tiene que ver con lo que soy para afuera, la moral tiene que ver con lo que soy para adentro. Repetilo conmigo, por favor, decí conmigo, tengo que tener ética, lo que soy para afuera,
y tengo que tener moral, lo que soy para adentro. Quiero decirte que podés tener este espejo en orden, pero que si te falta Dios, te falta todo. Y el verso 6, después de describir toda esta situación de abandono y esta condición, dice el verso 6, y aquí empieza mi mensaje si se quiere. Y yo pasé junto a ti. ¿Puedes decirlo conmigo? Está hablando Dios. Y te está hablando a vos en esta noche. Y te dice, yo pasé junto a ti. Después del cuadro descripto de esa criatura que nace, fue abandonada, no fue lavada, no fue higienizada, fue desprovista de todo cuidado, es como aquel abortivo por el cual pasa Dios por al lado y le dice, yo pasé junto a ti cuando la vida te era una miseria, cuando la vida te era una zozobra, cuando todo pronóstico había cancelado sobre tu vida la felicidad, dice el verso 6, y yo pasé junto a ti. Muchos pudieron haber pasado por tu vida, pero nadie, absolutamente nadie pudo haber hecho algo por tu alma y por tu condición. Yo pasé junto a ti y te vi. Dios no te ignoró. Dios no te pasó por alto. Dios no te subestimó. ¿Y sabes cómo se llama esto? Esto se llama elección. Y yo pasé junto a ti y te vi. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 15. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Por eso es que aquel que fue escogido por Dios nunca se puede perder. Por eso es que tenés que erradicar absolutamente el temor de tu vida, de que no vivís la gracia y vivís bajo la culpa y bajo la condenación y que no hago esto o si lo hago o no lo hago para agradar a Dios. Quiero decirte que hagas lo que hagas, nunca vas a poder comprar esta expresión que dice, y yo pasé junto a ti, yo, dice el Señor. Y si una vez pasé junto a ti y te vi, ¿cómo he de dejarte ahora en tu realidad? Esto es más que consuelo. Él nos vio y si no nos hubiera visto, ¿qué hubiera sido de nosotros? Él fue quien pasó junto a nuestro camino y nos encontró. La pregunta es, ¿cómo nos encontró? Bajo el cuadro descripto, que está también en el verso 6. Dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia. ¿Me sigue? En tus sangres. Recuerde que viene describiendo a la criatura que fue salido recién de la parturienta. Estabas en tus sangres, sucia en tus sangres. Y descubre al nacido con todavía fragmentos de líquido placentario y sangre vaginal, porque esa criatura no fue lavada. ¿Y sabe lo que significa el líquido placentario y la sangre vaginal? Es sinónimo de nuestro pecado y de nuestra inmundicia con la que hemos venido a esta vida. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura, para que nadie se jacte. Pero lo más maravilloso es que cuando la vio ahí tirada en sus sangres, en su inmundicia, te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. ¿Y sabe qué? Esto es más que una expresión y una descripción de lo que está viendo el profeta. Esto es una orden. Una cosa es decir, vive, como curiosidad, a ver si realmente está en sus facultades. Y otra cosa es decirle, vive, sabiendo que está muerta y que con esa orden
es una palabra creativa que sale de la boca de Dios. La Escritura proclama y conlleva esa autoridad. La palabra de Dios, quiero decirte en esta noche que me estás escuchando, subordina todas las cosas y las alinea al propósito de Dios. ¿Sabés por qué hoy tenés vida de entre los muertos? ¿Sabés por qué hoy podés escuchar esta palabra y algo está ocurriendo en tu interior? Porque esta palabra tiene vida en sí misma. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Este es el mismo cuadro que ocurre en Ezequiel capítulo 37, donde el mismo profeta, y bajo una patología despiadada, el profeta lo que ve son un valle de huesos secos. Y Dios le dice al profeta: hablale a esos huesos y profetizale que esos huesos vivirán. Y él le profetizó y esos huesos se levantaron en pie. Pero también es el mismo cuadro en el cual Jesús se para frente a un sepulcro y se para frente a un muerto de 4 días y le dice: Lázaro, ven fuera. Y fue esa palabra ordenada la que dio vida. Hoy Dios te mira y te dice: en tus sangres, en tu inmundicia, en tu pecado, en tu hartazgo, en tu fracaso, en tus frustraciones, hoy esta palabra te está diciendo: vive, 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 y te levantarás de ese pecado en el nombre de Jesús. ¿Cuándo vamos a entender como iglesia que la predicación no es un mero discurso? ¿Cuándo vamos a entender como iglesia que cuando una persona está bajo el rol divino de la proclamación de la palabra, esa palabra llama a las cosas que no son como si fuesen? Una palabra que yo suelto puede cambiar tu realidad. Una palabra que yo suelto de aquí por boca de Dios puede cambiar el escenario, puede cambiar de muerte a vida, de tinieblas a luz, de muerte a resurrección. Fue esa palabra que me dio vida a mí. Fue la palabra que le dio vida a aquel gran predicador, Charles Spurgeon, bajo la predicación de un pobre pastor ignorante. Pero le dijo: miradme a mí, sed salvo todos los términos de la tierra. Y ese joven aquella noche nevada tuvo un encuentro con Jesús. ¿No será que hoy esta palabra puede cambiar tu realidad y vos la estás subestimando? Vive. Sí, dije. Vive. Y en el verso 7 dice: una vez que la palabra le otorgó vida, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido. Creciste, llegaste a ser, te formaste. Qué hermosas expresiones. Una vez que vivió aquel abortivo, aquella criatura desdeñada, una vez que la palabra le otorgó vida, ahora esa palabra que te otorgó vida no solamente queda en un hálito, sino que ahora le va a impartir crecimiento. Es como cuando viniste al Evangelio y recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. No quedó solamente en una profesión de fe, sino que a partir de ese momento algo comenzó a gestarse dentro tuyo, algo comenzó a desarrollarse, algo comenzó a llegar a ser proyecto de vida. Y aquí hay una figura del nuevo nacimiento, o hay una figura de la regeneración espiritual. Dios despertó un desarrollo espiritual en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es ese deseo de venir a este lugar, a escuchar que alguien grite con 30 o 35 grados de calor, a encerrarte aquí? Sino algo que comenzó a crecer dentro tuyo y que te despierta un hambre espiritual y una curiosidad constante e incesante por Dios. Quiero decirte que Él despertó en nosotros ese desarrollo, esos sentimientos nuevos, esos instintos nuevos, esa otra hermosura de vida a descubrir. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga conmigo: nueva criatura. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron.
De vuelta, dígalo, las cosas viejas pasaron. Otra vez las cosas viejas pasaron. Isaías va a decir, no traigas a memoria las cosas viejas. He aquí yo hago nueva todas las cosas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que Dios hizo en esta criatura, creció, llegó a ser, se había formado. Pero hay un agravante. Tu pelo había crecido, tus pechos se habían formado, pero estabas desnuda y descubierta. Decía el de al lado, no alcanza con nacer. No alcanza con desarrollarse. Todavía estamos desnudos, descubiertos. Pero estabas desnuda y descubierta. ¿Qué le faltaba? Le faltaba una experiencia de empoderamiento. Le faltaba la experiencia de algo llamado investidura o llenura del Espíritu Santo. Jesús, antes de partir en la ascensión, de lo cual poco se habla y poco se predica, le dice en el verso 4, en el 5 y en el 8, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? En el versículo 8 del capítulo 1 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy la gente viene a la iglesia, hoy la gente quiere que se le resuelva la crisis, que se le emparche el problema y quiere seguir rumbo y quiere seguir su vida. Quiero decirte que no fueron las palabras de Jesús. Jesús dijo, una vez nacido, una vez en Jerusalén, esperen la promesa, empodérense, llévense en esa investidura, llénense del Espíritu Santo, y si hay plata o no es relativo, si hay salud o no es relativo, séanme testigos hasta lo último de la tierra. Hoy queremos el beneficio y no el benefactor. Hoy queremos la unción, pero no queremos al ungido. Hoy queremos la sanidad, pero no queremos al sanador. En el capítulo 1 veo que ellos buscaban la investidura de poder. En el capítulo 2 viene la investidura de poder, Hechos capítulo 2. En el capítulo 3, a Pedro la investidura de poder no le resolvió el problema existencial. Le dijo a un pobre paralítico, no tengo plata ni oro, pero tenía investidura. No tengo plata ni oro, pero tenía poder, determinación, gracia del cielo. Pasaba la sombra de Pedro y los enfermos se levantaban. ¿Dónde está la investidura hoy? Hoy buscamos los recursos en vez de buscar al que provee los recursos. En el verso 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti. Porque ahora la que estaba desnuda fue vestida y la que estaba descubierta fue cubierta. Verso 8. Y pasé yo otra vez junto a ti. ¿Recuerda el verso 6 donde dice, y yo pasé junto a ti? ¿Cuál era la condición? De pecado, de muerte, de abandono. Pero ahora vuelve a pasar otra vez. Diga conmigo, otra vez. ¿Y por qué Dios tiene que pasar, hay veces, otra vez por nuestra vida? Porque cuando el llamado primer amor está perdiendo su brillo y su entusiasmo y se opaca y la vida espiritual cae en una chatura, en un aburrimiento, en una monotonía, en cambiar en la escala de valores las prioridades, es Dios el que tiene que pasar de nuevo. No es un culto de avivamiento, no es que cambien al predicador, no es que enseñen una canción nueva en el culto, no es que me vaya a otra iglesia, no es que vuelva al seminario.
Quiero decirte que cuando se apaga la llama del primer amor, es Dios el que te dio el primer amor, el que tiene que volver por ese segundo amor a encenderlo nuevamente. Él es el que vuelve a seducirnos, a conquistarnos. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 es una reprimenda que le da a la iglesia y le dice: por cuanto perdiste tu primer amor, vuélvete a mí y arrepiéntete. Y yo pasé otra vez junto a ti. Hoy creemos que con una vez que haya pasado Dios por nuestras vidas, ya está el evangelio resuelto. Qué evangelio tan light que tenemos, qué evangelio tan a la coctelera que consumimos. Hoy lo que necesitamos es que hoy pase otra vez junto a nuestras vidas para volver a encendernos. ¿Cuántos dicen amén? Yo pasé otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Porque eso es lo que necesitamos. Ser derretidos otra vez por su amor. Las relaciones nos gastan. Las relaciones humanas quitan la inocencia de nosotros. La credulidad, la ingenuidad. Fíjense que cuando uno recién se convierte al Señor, uno está tan enamorado de Dios que va a la iglesia y abraza hasta las columnas, ¿o no? ¿Sí o no? Yo me abrazaba a una columna y decía: ¿cómo te amo? No me quería ir de la iglesia. Amaba a todos, saludaba a todos. ¿Cuánto les pasó eso? A mí no me importaba si estaba la hermana Yarará por acá, si estaba el hermano que jugaba la quinela. Para mí todos eran santos, era mi familia. ¿Cuánto le pasó eso? Pero eso se apaga. Las relaciones después nos hacen llevar a asperezas, ¿sí o no? Nos empezamos a conocer y ya empezamos a marginarnos, a vernos con prejuicios, ¿sí o no? ¿Por qué caemos en eso? Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí mismo sufrió el oprobio, menospreciando la cruz. ¿En quién tenés que poner los ojos? ¿En quién tenés que poner los ojos? Y así vas a poder amar a todos. Cuando bajaste la mirada y empezaste a mirar los defectos de tu hermano, los defectos del hombre, los defectos de la iglesia, anda a mirar a Jesús después de vuelta. Anda a mirarlo. Tiene que pasar Él otra vez y decir: es tiempo de amores. Otra vez lo tengo que amar. Otra vez lo tengo que acariciar. Pero yo te estoy hablando a vos que te enfriaste, que todo te da lo mismo, que ya si vengo a un culto el miércoles o si voy a un culto el domingo, bueno, un culto que falte. No es así, no es un culto que falte. No es un culto más. Es el encuentro con tu amado. Es el momento en el que vos no venís y Dios se quedó esperándote. Dios nunca falta al culto. Menos mal, ¿no? Tiempo de amores. Porque Él sabe cuando necesitas ese abrazo, esa caricia, como hoy. Él te vuelve a enamorar. Necesitas su amor. Y hablamos del amor de Dios y decimos: de tal manera amó Dios al mundo. Sí, pero todavía vos necesitas el amor de Dios y dejarte amar. Y dejarte amar. El verso 8 dice algo interesante también. Pasé otra vez junto a ti, te miré y aquí era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré, escucha esto, en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Entré en pacto y fuiste mía. ¿Sabes lo que está diciendo? Está describiendo y está insinuando el texto una relación conyugal. Dios va a todas. Porque comunión habla de intimidad. No te estoy hablando de una intimidad erótica. No te estoy hablando de una intimidad en el contexto sexual. Te estoy hablando de una intimidad en la que uno se entrega el todo por el todo.
en la que ambos elementos se funden y se componen en uno solo, una unidad compuesta. No sabés dónde empieza Dios y terminás vos, y no sabés dónde empezás vos y termina Dios. Entré en pacto y fuiste mía. Quien alcanza este nivel de comunión, ¿sabes qué? Termina sirviéndole. Y ese sí es el llamado de Dios. Hay muchos se jactan de decir, sí, a mí Dios me llamó, yo tengo un llamado de Dios. Y no lo ven ni por casualidad. O en la primera de cambio retroceden. O en el primer problemita se opacan. O dejan todo y le da lo mismo. Siempre jorobo con esto, ¿no? Pero es algo que lo sostengo y de verdad. Mi señora me dice, cuando llegues a cierta edad, deja el pastorado, porque te vas a poner fastidioso, vas a retar a la gente. Le digo, ¿sabes qué? Yo quiero morir predicando. Y ojalá que el Señor me venga a buscar en un púlpito. Sí. ¿Sabés cómo quiero que me encuentre el 2017? Laburando, sirviendo. Hoy alguien vino y me vio todo sucio y dijo, ¿qué estás haciendo, pastor? Y acá estoy limpiando la pileta. Siempre trabajando y sí. Y quiero que el 2017 me encuentre trabajando. Porque yo le estoy sirviendo a Dios, no a los hombres. Entré en pacto contigo, fuiste mía. Y hay una serie de elementos en versos 9, 10 y 11. Dice, te lavé. Perdón significa eso. Te vestí. Nueva naturaleza significa eso. Te atavié. Te di bendiciones. ¿Sí? Y voy cerrando el verso 13. Fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. ¿Se acuerdan cómo había llegado esta criatura? ¿Cuántos se acuerdan? Que estaba en sus sangres, ¿se acuerdan? Líquido placentario, sangre vaginal. Al costado del camino, su cordón todavía. La vio, la levantó, la hizo crecer. Este es el ideal de la vida cristiana. En pocos minutos te repasé todo lo que a lo mejor viviste o estás en el proceso de vivir o lo estás viviendo. Y vos fijate que en cada etapa Dios hizo algo por esta persona. Lo lavó, lo limpió, le quitó su inmundicia. Es el prototipo y el crecimiento normal de la vida de Cristo en el creyente. Si algo de esto en tu vida se interrumpió, algo anda mal. Si algo de todo esto en tu vida se abortó y volviste para atrás, hoy Él te está diciendo, y pasé yo otra vez junto a ti. Porque quiere decir que te enfriaste. Pero ¿cuál es el clímax de la vida cristiana? El verso 13 dice en su última parte, prosperaste hasta llegar a reinar. Y sabés que pocos alcanzan estos niveles de prosperar, y no solamente en términos económicos, sino de llegar a reinar. Reino y gobierno es lo mismo. Y cuando el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, ¿cuántos saben el Padre Nuestro? Diga conmigo, venga a nosotros tu reino. ¿Saben lo que dijo Jesús ahí? Venga a nosotros tu gobierno. Pero no ese gobierno solamente de subyugar nuestra voluntad y vivir bajo el señorío de Cristo, sino una complicidad de reino. Por eso el apóstol Pablo va a decir que somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Es un reino complementario que Dios tiene con nosotros. Por eso es que si la iglesia es chata, magra, laxa, es una vergüenza para un Dios que está reinando en el trono.
La iglesia tiene que reinar, la iglesia tiene que prosperar, la iglesia tiene que tener jurisdicción en los cielos y en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice, vosotros estáis sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta la posición que ocupamos? Y andamos con harapos aquí abajo, y andamos con nuestras sangres todavía. Esta muchacha que describe Ezequiel dice que fue alimentada con trigo. El trigo representa el pan de vida que es Cristo. La miel representa la dulzura del consuelo. El aceite representa la unción y el respaldo del Espíritu Santo. Dice, y fuiste hermoseada en extremo. ¿Cómo tiene que ser tu bendición? En extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar.